esguince hemos hablado, ya nos estamos metiendo a profundidad para entrar ya en el tema de los esguinces y después ya profundizando con otras lesiones en los deportes. Quisiera que me comentaras de la base, la definición, ¿qué es un esguince? ¿Qué rayos es un esguince? Porque siempre decimos, tengo un esguince, pero yo cómo sé y qué es un esguince y cómo sé que tengo un esguince. O cómo puedo pensar Ok, que tengo un bueno, esguince, claro, porque al final eso se diagnostica ya en consulta. claro. Bueno, el esguince es una lesión que se genera en el tobillo a nivel de los ligamentos. Principalmente vamos a definir los ligamentos para poder entrar un poco más en contexto. Los ligamentos son estructuras que están alrededor de la articulación y esto nos va a generar un medio de soporte y también protección para evitar que los huesos se salgan de su cavidad. Cuando nosotros realizamos un movimiento, esos ligamentos se pueden tensar para evitar que los mismos huesos, como mencioné anteriormente, se salgan de su cavidad. Cuando, en el caso del esguince de tobillo, nosotros nos doblamos el pie hacia adentro, ese ligamento se tensa más de la capacidad que él tiene. Entonces ahí es cuando se produce el esguince de tobillo, que puede clasificarse en tres tipos. El primero es cuando hay una leve distensión de ese ligamento. El segundo, cuando hay una ruptura parcial. Y la tercera, que es cuando hay una ruptura total. Como yo, siendo por ejemplo un paciente o una persona que está haciendo su deporte, tiene su golpe, bueno, que una vez me pasó por cierto que tuve un esguince, se dobla el tobillo, ¿cómo yo diferencio como persona habitual cuando tengo un esguince de primer grado o un esguince de tercer grado? Bueno, eso mayormente lo podemos evaluar es a nivel de estudios, porque nosotros por lo menos los fisioterapeutas podemos evaluar si tienes un esguince de tobillo a través de lo que viene siendo pruebas y también la palpación, pero determinar si tienes grado uno o 2 para ser 100% seguros habría que hacer estudios. Claro, lo que viene siendo grado uno, grado 2 y grado 3, además de lo que mencioné principalmente, también se diferencia lo que es la inestabilidad en la articulación. El grado uno no hay una inestabilidad muy grande. Más que todo es en el esguince grado 2. Y además de que en el esguince grado 2, porque en grado uno no se suele ver tanto, es la inflamación que se puede venir también acompañado de edema. Es mucho más fuerte que el grado uno, que es más que todo leve y tiene una recuperación más rápida. Hablas de recuperación y quisiera que me comentaras cómo es la rehabilitación en los pacientes que tienen esguince y bueno, primero también dividir la rehabilitación en grado uno, grado 2 y grado 3. Y aquí, bueno, en, indiferentemente, los tres casos, entre más temprano se inicie la rehabilitación, el paciente va a tener una recuperación, o mejor dicho, un progreso exitoso. Porque, ¿qué pasa? Antes se tenía más que todo el método de tratamiento era colocar un escabel o incluso un yeso o las famosas botas. ¿Y qué pasa? El tobillo quedaba completamente inmóvil. E incluso si el yeso abarcaba la rodilla, también se veía afectada la rodilla. Pero vamos a quedarnos más que todo en el tobillo. ¿Qué pasa? Que en una estructura, cuando deja de moverse, pasa como el dicho que nosotros tenemos, lo que no se mueve se atrofia. Pero vamos a tener un ejemplo más sencillo. Si al carro tú no le echas gasolina, va a llegar un momento que va a dejar de moverse. Lo mismo va a pasar a nivel del tobillo. Al dejar de moverse, entre todas las estructuras se va a dejar de producir líquido sinovial, que es, vamos a decirlo, el aceite que lubrica nuestras articulaciones. Además de eso, se van a crear adherencias. Y claro, cuando se retire ya sea el yeso o la bota por ese periodo de reposo, el tobillo que va a pasar va a quedar completamente inmóvil. El rango de movimiento va a ser completamente limitado.
Entonces, entre más temprano se inicie la rehabilitación, va a ser más exitoso el progreso de ese paciente. En el caso de grado 1, que es la ligera distensión, el proceso de rehabilitación puede ser en 1 o 2 semanas. Claro, el paciente después de pasar con nosotros también va a continuar con los ejercicios que le indicamos. En el EGICE grado 2, sí, ya la recuperación es un poco más lenta porque, como mencioné anteriormente, hay una ruptura parcial o distensión, perdón, una ruptura parcial. Y además de eso, va a estar eso completamente con edema. Y el grado 3, dependiendo del caso, puede o no incluir cirugía. Ya es un caso un poco más complicado porque ya la ruptura es total, entonces el proceso va a ser más lento. Y una pregunta, por ejemplo, bueno, hace tiempo, mucho hace tiempo, estaba niño, mi mamá tuvo un esguince y, y le pusieron su yeso. A esas personas, por eso me acordé, por eso, a esas personas que le colocan yeso, luego de haberle quitado el yeso, como tú dices, tienen menos movimiento. ¿Cómo se puede esas personas rehabilitar para volver a tener ese movimiento? Ok. En esos casos, igual vamos a tratarlo como el paciente del anterior caso. Pero ¿qué va a pasar en este caso? Como tuvo ese tobillo mucho tiempo inmovilizado, se creó todas esas adherencias en las estructuras y por ende la limitación del movimiento va a ser grande. Además de que puede también venir acompañado con debilidad, producto de la misma inmovilización. Entonces, en esos casos, primeramente nos vamos a enfocar en aplicar un abanico de técnicas para fomentar la movilidad nuevamente en esa articulación, para después de fomentar, ir liberando también las adherencias y que pueda nuevamente movilizar. Y después de eso también iniciamos con lo que viene siendo la etapa de fortalecimiento, pero para eso primero tenemos que enfocarnos en liberar esas adherencias y fomentar la movilidad, que eso sí puede tardar un poco. Entonces, es paso a paso hasta por fin llegar a la parte del fortalecimiento y reeducación de la marcha, que es la manera de caminar para que ese paciente continúe con su vida y también lo preparemos para evitar una recaída de la lesión, porque puede pasar. Los esguinces de tobillos, cuando no se tratan, son pensos y nuevamente un esguince en la misma zona. Bueno, quisiera ahora que me expliques por lo menos un ejercicio. Regálanos un ejercicio para Vale. rehabilitación de 15. Obvio. Ojo, quiero aclarar antes de iniciar que siempre que hagan ejercicios estando con lesión, vayan con un profesional, no con ejercicios de YouTube, por favor, porque lo que a unos les funcionan, a otros no les funcionan, y los que no les funcionan pueden también agravar ya la lesión que presenta. Entonces, Exactamente. Y perdón por interrumpirte, pero eso que explica es muy importante porque, o sea, esto es informativo, pero también para que este podcast, para que las personas obviamente acudan a fisioterapia, porque como dice, o sea, se pueden lesionar más. Es lo mismo que ocurre en la medicina, que la gente utiliza omeprazol como si fuera un protector gástrico y no lo es. Entonces yo cometí no el se pecado. automediquen. Exactamente. En este caso, con la fisioterapia, estos son medicamentos también, pero no son tratamientos también, pero por más que no sean de medicamento, pero también se denominan tratamiento. Entonces lo mismo. Claro, No se automediquen tampoco en esta parte también. Entonces, bueno, continúa ahora sí, disculpa interrumpirte, pero es que de verdad esto es importante tranquilo. y yo también quería Son cosas que hay que aclarar. aclarar. Sí, exactamente. Hay que aclararlo sí o sí. Y bueno, coméntame, un ejercicio entonces para rehabilitar en la fisioterapia. Ok. Uno sencillo. Nosotros los fisioterapeutas podemos crear ejercicios con nuestra imaginación, con lo que tengamos en la mano.
Un ejercicio que podemos usar para los esguinces de tobillo ya en la etapa de fortalecimiento. Entre las diversas herramientas podemos incluso usar una pelota, ya sea esas pelotas grandes, que no sé si algunos lo han visto en yoga, nosotros le decimos balón suizo, que es la pelota gigante. O también puede ser una pelota de esas pequeñas que uno usa, por ejemplo, para la playa. Entonces, colocamos la pelota, ya esto es más que todo la parte de fortalecimiento. Colocamos la pelota y tenemos el, la pierna y el tobillo. Los tenemos descansando ahorita. Y con el tobillo vamos a empujar y regresar. Empujar y regresar. No vamos a empujar y soltar de una vez el pie, es realizar todo el movimiento. Esos son uno de los ejercicios que podemos incluir entre las diversas métodos de tratamiento o herramientas al momento de abarcar un esguince ya en la etapa de fortalecimiento, que es cuando queremos recuperar o fortalecer esa estructura que después de haber pasado por todo ese proceso tuvo una debilidad a nivel de lo que viene siendo los músculos del tobillo. Wow, no sabía que con una pelota más pequeña también se podían hacer ejercicio. Y lo que tú comentas, que con la imaginación, es decir, que con cualquier cosa se pueden hacer, entonces me imagino, supongo Con yo. cualquier cosa. Qué genial, qué genial. Ok, ahora ya pasando a hablar de otras lesiones, y vamos a hablar de una lesión muy frecuente que se habla, por ejemplo, también mucho en el fútbol. Bueno, que todas las lesiones se hablan también en el fútbol, que es la grandísima rotura del ligamento, que bueno, tenemos los ligamentos cruzados, etcétera, pues. Pero también quisiera que me aclares algo, que es una vez a un amigo, un traumatólogo, un amigo que tuvo una lesión, le comentó de que los esguinces no existen en la rodilla, sino que solo lesiones y las roturas. Entonces quisiera que me aclararas tú de tu experiencia, porque yo lo leí en un libro, y bueno, dos libros exactamente, que me parecía que sí existen esguinces, que lo clasifican y todo en grado uno, grado 2, grado 3. Entonces quiero que me comentes de tu experiencia. ¿Existe esto denominado esguince? Realmente, como tú mencionas, en los libros hay algunas fotografías que cuando hablan de la lesión de los ligamentos mencionan esguince, pero realmente cuando hablamos de esguince nos podemos referir más que todo a lo que es el tobillo o también puede ser a nivel de la muñeca. A nivel de rodilla, cuando hay una lesión, por ejemplo, del ligamento cruzado anterior, se suele es denominar lesión, valga la redundancia, del ligamento cruzado anterior. No se suele usar tanto esa terminología de esguince, esguince más que todo para tobillo.